Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie King Porsche. Aquí les voy a comentar qué es lo que pasa después de su primer beso. Así que bueno, y siendo ya ensuciado, cuando él estaba a punto de retirarse del cuarto, King le impide y bloquea la puerta. En ese momento le dice de que lo lastimó y Porsche no entiende. Le pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo te hice eso? Porsche quería mirarle a los ojos a King, pero no podía. Él todavía podía recordar el beso el cual ellos se habían dado. Entonces King le dice, tú me lastimaste aquí. En ese instante, King toma la mano de Porsche y lo acerca en los pantalones de King. Entonces le dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Lo empuja a King y sale de la habitación muy rápido. Mientras que él se aleja de la habitación, podía escuchar la risa de King. Cuando estaba afuera, él se encuentra con uno de los guardaespaldas, que es Vic. Vic le pregunta qué estaba haciendo ahí, a lo cual Porsche trata de ignorarlo, pero Vic empieza a buscarle problemas. Lo bueno es de que vienen los amigos de Porsche y es así como ellos se separan. Porsche ya estaba sentado en la mesa con los otros guardaespaldas comiendo y uno de los guardaespaldas le pregunta qué era lo que le había pasado en el cuello. Entonces Porsche se da cuenta que la gasa la cual él tenía se había caído. Además Vic, al escuchar esa pregunta, empieza a reír. Porsche no sabía qué contestar, así que el otro guardaespaldas le dice, ah, estuviste con una chica. ¿Quién como tú? Me gustaría ser como tú, tener esa linda cara y tener a muchas chicas detrás de mí. ¿En qué momento estuviste? Entonces Porsche no dijo nada y solamente se quedó callado. Porsche termina de comer rápidamente y se dirige a su habitación, ya que tenían que ir a un lugar con Kun. Cuando llega a su habitación, lo primero que hace es mirarse en el espejo y podía ver nuevas marcas de mordidas y besos. Él no entendía, estaba muy confundido por todo lo que había pasado en la noche en la habitación de King. Entonces se preguntó, ¿realmente King le gustan los chicos? ¿Realmente le gustan los chicos? Realmente King parecía un chico malo, el cual seguro tenía muchas mujeres haciendo cola para estar con él. Pero ahora último, su comportamiento ha sido muy extraño, así que Porsche se preguntaba una y otra vez, ¿a quién le gustan los chicos? Además, admitió de que disfrutó el beso, pero él estaba ebrio. Si se hubiera dado cuenta de que era un hombre quien lo estaba besando, no lo hubiera disfrutado. Además, se alegra de que no se haya quitado los pantalones como anteriormente lo había hecho en la habitación de King. Porsche ya estaba listo junto con Kun para ir al campo de prácticas de tiro. Porsche ingresa a la camioneta Kun, quien se vuelve a dormir. Porsche dice esto, parece que estoy cuidando a un bebé grande. En ese momento él se voltea y se puede dar cuenta de que King junto con su séquito de guardaespaldas ingresan a la otra camioneta, la cual también se está dirigiendo al campo de prácticas de tiro. Porsche, al darse cuenta de esto, se enoja un momento, ya que realmente no quería ver el rostro de King. Todos llegan al campo de tiro y Ar, uno de los guardaespaldas y amigo de Porsche, le explica de que ese lugar también es un pequeño negocio de la familia y de que por el día de hoy ese negocio está cerrado para el público. Porsche le estaba enseñando a Kun. En ese momento él podía ver mediante el vidrio a una persona, la cual era King. King al mirarlo a Porsche le sonrió, pero Porsche al mirarlo a King le aparta la mirada, ya que no quería pensar cosas ridículas las cuales rondaban en su cabeza y solamente quería distraerse. Él seguía enseñando a Kun, quien él se cansó y se quitó los audífonos, se sentó y se volvió a dormir. Fue en ese momento cuando King le dice a Porsche de que se quite los audífonos. Entonces Porsche no le hace caso.
King se acerca y lo apunta a Porsche. Esta acción hizo de que Porsche se quedara congelado en estado de shock. Entonces King le dice: ¿tienes miedo? Esta pregunta lo hizo con una gran sonrisa en su rostro. Porsche le contesta: no, no te tengo miedo. Y lo miró fijamente a los ojos a King. King, al escuchar la respuesta de Porsche, dice: está bien. Entonces Porsche puede ver de que solamente lo estaba intimidando. Después de ello, King le baja los audífonos a Porsche y le dice: hagamos una competencia. Porsche podía sentir de que todos los guardaespaldas los estaban mirando a ellos dos. Entonces Porsche le dice: no, ¿cuál es tu problema? Hagamos una competencia de tiro, le vuelve a repetir King. Entonces le dice: ¿o es que tienes miedo? Porsche le contesta: ok, acepto, pero después no vayas llorando donde tu padre. King aceptó y le dijo: pero hay una condición. King sonrió con picardía y Porsche le preguntó: ¿cuál? Quien obtiene la puntuación más baja se quitará una prenda. Esta última frase hizo de que Porsche le quisiera dar un golpe y después le dijo: pero si te da vergüenza, quédate con los puntos y te puedes quitar la ropa en mi habitación. Porsche, al escuchar esto, dijo: no, no voy a jugar, juega con los demás. Se puso los audífonos y siguió practicando, pensando que el muñeco era King. Entonces se preguntaba: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a King? ¿Acaso realmente le gustan los chicos? Él estaba muy confundido por el comportamiento extraño de King. Porsche estaba descansando, pero en su cabeza todavía procesaba todos los eventos de anoche, todo lo que había pasado con King y también todas las palabras que le había dicho King hace un momento. Realmente quería preguntarle a alguien, pero también le preocupaba de que lo acusaran de difamar a su jefe. Entonces se encontró con su amigo Art. Porsche, al verlo a él, se acercó, extendió su mano y le agarró algo entre la entrepierna. Entonces su amigo Art le dice: ¿qué pasa? Se quedó muy sorprendido y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas así? Porsche le contesta: ¿qué? ¿Así no te juegas con tus amigos? ¿No te juegas de esta manera? Art, al escuchar esto, empieza a reírse y le dice: no, ¿cuándo has jugado así de esta forma con tus amigos? ¿O acaso te gustan los chicos? Justo en ese momento ingresa Vic, quien muy enojado les dice de que deben ir al estacionamiento. Ya todos los chicos se están retirando de este lugar, pero a lo lejos se puede escuchar unos disparos. Todo esto está sucediendo en el estacionamiento. Los guardaespaldas están tratando de proteger a Kun y a King. Kun ingresa a la camioneta, pero la camioneta no puede salir del estacionamiento, ya que hay personas las cuales los están atacando a los chicos. Porsche está haciendo todo lo posible para que la camioneta en la cual está Kun pueda salir de ese lugar. Porsche se encuentra con King, quien le dice de que ingrese a la camioneta y de que ellos lo van a proteger. Pero King le dice: yo no soy un cobarde. Entonces ambos siguen luchando y peleando con las otras personas. Todo esto se veía muy caótico. Fue aquí cuando Porsche entendió de que esta industria era muy peligrosa y que en cualquier momento alguien podría salir lastimado. Porsche se enfrentó con unos tipos. En ese momento fue ahí cuando le cae una bala en el hombro. Porsche cae al suelo. King, al darse cuenta de esto, va corriendo y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? King seguía gritando frente a la cara de Porsche. Entonces le dijo: te dije de que yo no le tengo miedo a nada. King lo ayudó a Porsche a caminar y lo llevó hasta la camioneta. Y fue así cuando todos salieron de ese lugar.
Y con esto terminamos el video. Como vimos, lastimaron a nuestro querido Porsche, así que llorando amigos, llorando todos. Y bueno, ya en otro video les voy a contar qué es lo que pasa más adelante. ¿Quién cuida a Porsche? ¿Quién le cambia ahí la venda de su herida y todo eso? En otro video les voy a contar. Por favor, si gustó el videito, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. También les cuento de que aquí en el canal hay otro spoiler con respecto al libro de King Porsche. Ya les conté el primer beso de King y Porsche. Si es que no lo han visto, en la descripción ahí les dejo el link. Así que bye bye, cuídense mucho.